Bienvenidos a Conversaciones con Fernando Suárez Serna y Adrián Marcelo. Aquí estoy con Adrián, les platico un poco. Nosotros comenzamos cuando nos conocimos por internet. Nos tomamos unos mezcales y de ahí decidimos empezar este podcast. Adrián, ¿cómo estás? Es correcto lo que mencionas. Estoy bien, mi buen Fer. Espero que tú también y espero que nuestra invitada también esté a gusto el día de hoy con nosotros. Muy bien, les platico un poco. Hoy tenemos invitada de lujo. Con nosotros está Sofía Segovia, escritora regiomontana. Sofía estudió comunicación en la Universidad de Monterrey y sus novelas El murmullo de las abejas, Huracán, Peregrinos han tenido un gran éxito comercial y a nivel crítico, y está por estrenar un nuevo libro sobre la historia de la Universidad de Monterrey para su aniversario. Bienvenida, Sofía. Hola, ¿cómo están? Felices de estar aquí. Felicidades por este podcast. Encantada de que me hayan invitado. Felices. Muchas gracias por tu presencia y por aceptar la invitación, Sofía. Claro, el gusto es todo nuestro. Oye, pues comenzamos ya en materia. Por favor, mi buen Fer. Excelente. Lanza la Pues primera. empecemos por el principio, porque yo te quería preguntar, Sofía, sobre tu primer texto. Yo creo que es buen punto para arrancar, sobre todo porque, bueno, si recuerdas, primeramente un primer texto, y estoy hablando desde niña, ¿verdad? Uh-huh. Y también hacer la comparación, si te parece bien, de cómo es igual y cómo es diferente hacer un texto cuando uno lo hace así en la libreta o en el Word para nada más guardarlo para uno mismo. ¿Cómo es diferente y cómo es igual a los textos que ahora haces, donde ya sabes que hay una audiencia muy grande esperando todo lo que tú estés escribiendo? Fíjate que es muy buena pregunta esa que me haces, porque además creo que ahorita soy la reina de las libretas perdidas. Gran título nobiliario. Escribí algo ahí. Soy una mujer de una cierta edad y me tocó vivir en esta ciudad cuando no había ni librerías. Uh-huh. Y no había autores que yo conociera bueno, lo que sucede es que a la gente de mi generación sabíamos que estábamos destinados a ser productivos en esta ciudad industrial, ¿no? Claro. Y poco más. El arte no tenía mucho lugar en nuestros anhelos. Y entonces yo crecí en un colegio que tenía muy buena biblioteca, sí, y también un programa muy bueno de escritura. Promovían mucho la escritura. Entonces, dice una amiga que ella tiene el ejemplar de un periódico de cuando estábamos en segundo de primaria, y que ella escribió, no sé, 3 líneas y le publicaron en el periódico, pero yo escribí el cuento de El Polar Bear. Uh-huh. El oso polar. Y dice el oso polar, y dice que era el mío largo, digo, para segundo de primaria, claro. ¿Verdad? Lo que sucedía es que sí te promovían la escritura, pero luego no te decían qué bien lo haces. Era algo muy curioso, era la época de la ciencia, la matemática y poco más. Ciencias exactas. Pues sí. Y entonces para eso yo no era muy buena. Y entonces lo que escribía al final del año se iba al basurero con todas las libretas usadas. Era un ¿no? taller por cumplir, digamos. Unos talleres. Sí, te ponían para practicar la escritura, pero querían que escribieras para después, no sé, hacer los proyectos bien hechos, bien escritos y, Claro. Y poco más. Y entonces no me topé nunca en toda esta carrera, ni siquiera en la universidad, a alguien que me dijera, por ejemplo, en la universidad yo estudié comunicación, porque dije, pues voy a ser periodista, porque es la única manera en que puedo escribir y ser productiva, según yo. Y resulta que ni en la carrera me dijeron, es que no tienes ninguna cualidad de periodista, tienes cualidades de novelista, ¿no? Porque te gusta ponerle flores a las cosas. Sí, adornabas o estructurabas, describías mucho tus ideas. Me hacía muy aburrido sujetármela a los hechos. Entonces, tenía que hacerlo, ¿no? Porque, pero se me hacía muy aburrido. Y ahora, en retrospectiva, digo, pues claro, es que era novelista, pero nunca nadie me lo dejó saber. Nadie te lo diagnosticó. Exacto, nadie me lo diagnosticó. Es que así como han avanzado la medicina, la tecnología, creo que la orientación vocacional también en la pedagogía o en la vida académica también ha tenido un cierto avance. Ahora es con herramientas, pruebas psicométricas,
digo, con la observación del maestro, un buen docente debe darse cuenta para que eres bueno. Desde la infancia. Eso. No hasta que ya estás semicocido, ¿no? No, desde la infancia. Que las escuelas sepan detectar que hay niños que no tienen las mismas habilidades, ¿no? Pero que no tenerla para las matemáticas no te impide tenerlas para las artes. Y simplemente vamos al meollo del asunto, hay que apreciar las artes. Totalmente. Claro. Porque se notan quizá desde la infancia. Y no que fuera tan malísima para la escuela en general, pero realmente en las ciencias yo prefería estar leyendo, ¿no? Novelas. De lo que fuera, menos estar ahí en la ciencia. Le inventabas una historia a la mitocondria, dices tú. Pues haz de cuenta. Oye, pero bueno, también así como lo mencionas de la ciencia, la primera aproximación que yo tuve donde dije es que esto sí me gusta de verdad fue con Carl Sagan en Cosmos. Que realmente el acercamiento de él justamente es a forma de historia, no tanto que el programa de él es como si él fuera una nave espacial aproximándose a los planetas y demás. Y esta aproximación que le da de cierta forma una historia, contarlo así, y en medio vas aprendiendo las cosas, pues tiene mucho más impacto que aprenderte datos. Es que ahora todo dicen, para todo cuenta una historia. Y yo creo que Carl Sagan fue un genio, así es, porque lo comprendió muy bien. Entendió que no se le quitaba lo genio sí. si aterrizaba al hombre y a la mujer como su gran tema, un tema que puede llegar a ser incomprensible si te lo explicara él con sus términos, ¿no? Pero si te lo baja te cuenta una historia para que la puedas entender, y entonces resulta que, yo creo que quizá es de los más famosos, que después Stephen Hawking pues también hace su labor para acercarle estas grandes ideas al hombre y a la mujer común. Y eso se agradece, uno como ajeno a la ciencia, uno lo agradece, pero infinitamente. Claro que todos somos ajenos al 99.9% de las cosas, ¿no? Y volvemos a este ejemplo que hemos tocado en este tema, Sofía, en este podcast, en el que, pues sí está padre, por ejemplo, ser o dominar una materia a la perfección, pero el llevársela de manera universal a todos, a la masa, por así decirlo, eso es lo que en verdad tiene valía para mi gusto, digo. No le quito mérito a los que inventan grandes cosas, pero el hecho de hacerlo accesible, digamos, o en este caso entendible para la masa, tiene un valor todavía mucho más alto, diría yo. Sobre todo porque yo no sé quién leyó eso que dijo, yo tengo que seguir estudiando esto, ¿no? Sí. Científicamente, ¿no? A nivel profesional, que quizá nunca lo hubiera comprendido. Porque realmente, pues sí es, ¿cómo le llaman? Pues esta ciencia de la astrofísica, pues parece así como física. Que, sí, no es para el hombre y la mujer común, ¿no? Pero si lees eso y dices, es que ya me enamoré, ¿cómo no sigo esa pasión? No te vayas tan lejos. Ahora que está, por ejemplo, y hablando de contar historias, no necesariamente tienen que ser plasmadas por escrito. Muchas series ahora te cuentan historias. Chernobyl, por ejemplo, yo no sabía cómo funcionaba un reactor nuclear. Ajá. Y a través de una historia te lo cuenta. Y aprender algo tan complicado como saber cómo funciona los átomos y el separar el átomo y cómo se genera tanta energía a través de una historia, para muchos como nosotros es muy valioso. Porque te da la sensación de que lo entiendes. Y esa es la ciencia. Pero imagínate también la historia, así con mayúscula, la materia. Claro. Nadie la entiende porque nunca nadie le pone atención, porque te la dan con cifras. Casi la ciencia cuántica, ¿no? O sea, claro. Todo el mundo va, quizá, si le pusiste más empeño, te sacaste 100 en el examen, pero al día siguiente ya no sabes nada. No, ya se te olvidó la fecha, que es lo que te van a preguntar en el examen. La fecha y el año. La fecha, el año, pero en realidad no comprendiste nada. Y dice Rudyard Kipling que si la historia nos la contaran en forma de cuento, nadie la olvidaría. Totalmente. Y tiene toda la razón. O sea, realmente esa es la forma en que debemos de estudiarlo todo, no nada más la historia, no nada más la literatura, todo, ¿no? Y ahora hasta en la mercadotecnia.
Sí, así es. Está muy, muy, muy presente esta idea de cuenta la historia. Y entonces creo que estoy en muy buen timing. en muy buen timing, en muy buen campo, porque de contar historias, pues eso sí, de eso se trata, aunque me haya dado cuenta tarde. Sí, porque sobre todo, como decías, Adrián, hay disciplinas a veces que de lejos vemos como si fueran de difícil acceso. Y lo mismo creo incluso dentro de la escritura. Yo tengo cierta fijación con la palabra escritor. Uh-huh. Yo he visto en algunos talleres literarios que hay en ocasiones compañeros que escriben muy bien y sin embargo ellos se describen como, bueno, soy aspirante a escritor. Okay. O soy, en lugar de decir, bueno, uno simplemente es escritor porque escribe. O esa es mi percepción. No sé qué opines, Sofía. A mí también, fíjate que me llama mucho la atención que lo digas, porque yo también lo pienso mucho. A mí me preguntan, es que ¿desde que eres escritora? Y yo, no, yo soy escritora desde niña. No sabía que era novelista. Y eso es algo muy distinto, ¿no? Pero yo creo que los escritores son periodistas, los escritores, puedes escribir muchas cosas. Yo he escrito guiones para radio, he escrito propaganda, he escrito muchas cosas. Claro. La diferencia está en que ahora soy novelista, ¿no? Entonces hay 1000 maneras de escribir, pero también dijiste algo que me gustó mucho y que yo también lo digo, los escritores escriben. Excelente. Y si estás escribiendo... Sí, yo también creo que tienes que hacerte dueño de eso. Claro, empoderarte con eso. Como embrace it. Embrace it. Sí. Y sabes que además, decirlo. Claro. Porque cuando lo dices, se hace realidad. Exacto. Y yo lo comprendí conmigo misma. La primera novela que empecé a escribir, es que no sé si sí va a ser, si no va a ser, si no sé qué. Pero un día cuando confesé en una cena con amigos Confesé. Sí. Es que estoy escribiendo una novela. Fue todo. Ese significó para mí un compromiso absoluto de ahora la termino, porque ya la anuncié, ¿verdad? Sí. Entonces sí hay que hacerse dueño de la actividad, del verbo, del adjetivo, de la palabra que libera, como dicen, el lenguaje. Si uno lo hace propio, también uno crece. Y mencionas algo importante, porque no sé, es mera percepción, ustedes son escritores, pero viéndolo de fuera, siento que si alguien escribe con el pensamiento consciente o inconsciente de que es aspirante y no escritor como tal, se pueden ver reflejadas esas inseguridades o esa forma de verse y de adjudicarse un título en la escritura misma. No sé, siento que si uno escribe como lo que es, como un escritor a sabiendas de lo que es y confiando en su talento, se vería más reflejado. No sé si ustedes lo vean así. Pues ahí es tu zona de especialidad, Adrián. Tú eres el psicólogo. Yo creo que es como la frase de Jung, ¿no? Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Exactamente. Yo creo que lo diría por ahí. El que vino a cambiar el psicoanálisis, casi. Yo lo digo de otra forma, pero todo lo que dices, haz de cuenta que me hace un sentido absoluto y también me gusta mucho transmitirlo. Siempre llegan y preguntan, ¿qué le dirías a los jóvenes que quieren escribir? Que no tengan miedo. Que no tengan miedo. Y parte de esta actividad de escribir, fíjate, es que hay unas fijaciones bien duras en la que al escribir, después sales al mundo y te preguntan, bueno, pero ¿quién te inspiró? O sea, ¿qué autor dejaste entrar a tu pequeño espacio, a tu mente, a tu tripa? Y yo siempre contesto, yo estoy sola cuando escribo. Tengo que confiar en que todo lo que he leído me ha hecho, ¿no? Así como lo que somos lo que comemos, somos lo que leemos. Cierto. Tengo que confiar en eso. Pero a la hora de escribir, fíjate, pienso yo que es un poco loco, pero pienso yo que la creatividad está en la tripa. Yes. Y que el miedo está en el cerebro. Y que la tripa debe de usar el cerebro como recurso, ¿cómo no? Pero debe de ser la guía a decir, me voy a atrever a hacer esto, nunca nadie lo ha hecho. Pero la tripa es la que nos dice, olvídate de Gabriel García Márquez, olvídate de esto, del otro. Imagínate que el cerebro se impusiera y dijera, no, es que el Gabo nunca hubiera hecho esto. Exacto. Quién sabe qué van a decir y no sé qué. Todo este panteón de escritores mirándote por encima del hombro a ver qué estás escribiendo. Y que te digan, ya hiciste un error de dedo. Te paralizas, ¿no? Claro. Y entonces sí, primero hay que quitarse el miedo absolutamente y atreverse. Y en parte es atreverse cuando eres de Monterrey, Fer, ¿verdad? A decir,
yo puedo contar una historia mexicana. Qué valioso, Y quiero poner la literatura nuestra. Digo, ha sido vencer hasta eso, porque siempre pensábamos, bueno, yo que soy de otra edad también, que la literatura se hacía en otro lado. Uh-huh. Que era ajena, también, ¿no? Al norte del país, casi. Absolutamente. O sea, yo casi, digo, ahorita que lo pienso, es que, ¿qué creía? Yo creo que creía que los autores vivían en otra dimensión o en otra, no sé, no tenían hambre, no tenían frío, yo no sé qué sentía. Claro. Pero resulta que no, que se puede hacer donde sea, pero es parte de los miedos que hay que vencer. Aquí se puede hacer lo que sea y aquí se puede mirar al que sea a los ojos también. Y es que también, digo, va de la mano de las oportunidades que te presenta la misma ciudad. Mencionaste algo al inicio que es fundamental. O sea, Monterrey es una ciudad de oportunidades desde la misma construcción, o sea, de la forma en la que nace. Es un pilar de la industria prácticamente, cervecera, cementera, del metal. Y por qué no ir enfocando esos esfuerzos o ese estereotipo que tiene el regio también positivo. Porque hablando de estereotipos, a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, estoy seguro, si a las nuevas generaciones les pones Harry Potter y les dices, ¿quién crees que escribió esto? Tal vez por el machismo, patriarcado, te van a decir, pues un escritor muy creativo. Pero cuando les dices que es J.K. Rowling, una señora del Reino Unido, pues prácticamente van a decir, ¿cómo que una señora escribió eso? Hay muchos también. ¿Te ha tocado estereotipos? ¿Te ha tocado vencer prejuicios dentro de la industria, Sofía? Fíjate, hablando de J.K. Rowling, se tuvo que poner J.K. en lugar de Joanne. Sí. Porque si no, le dijeron, no te van a leer. Eso es Entonces, es algo... Fíjate que a mí, de entrada, no hubo peros por ser mujer. O sea, no me dijeron, ponte ese Segovia o... No, yo creo que de entrada, el problema más fuerte que enfrentamos aquí en Monterrey es que somos regios. Y eso es lo que hemos vencido. De entrada, ser mujer no me impidió llegar, pero sí ha habido ciertas cosas y aquí se los voy a platicar. Parte de mi, de las cosas bonitas que pasan son ciertos reconocimientos, ¿no? Y en una de esas, la revista Quién me nombró una de las 31 mujeres más influyentes de México. Excelente. Solo que el premio no se llama así. El premio se llama Las Mujeres que Amamos. Muy bien. 2 meses después, siempre, esto es en marzo, en junio, hacen el mismo homenaje a hombres. Ajá. Esos sí son los hombres más influyentes. Así se llama cuando es de hombres. Sí. Cuando es de... Las mujeres son las 31 mujeres que amamos. Y entonces, obviamente, en redes, mucha gente, y vaya que estaba Claudia Ruiz Massieu, que era la canciller de México. Sí, es correcto. O sea, era una mujer influyente. Y estaba gente, o sea, empresarias fuertes, artistas, escritoras, de todo tipo de mujeres. Y el reconocimiento se llamaba Mujeres que Amamos. Y mucha gente escribía, yo a esa, ¿por qué la voy a amar? ¿Por qué la voy a amar? Sí, o sea, sí, ¿por qué no lo que es? Una mujer influyente que toca. ¿Y por qué no lo nombran? Ya estás haciendo el homenaje, ¿por qué no lo nombras Mujeres Influyentes? Y esas son, yo le cambio en mi currículum. Y le quito, es una de las 31 mujeres que amamos. No. Eso no. Entonces, en la vida real, te lo juro que es la pequeña ficción que me permito. ¿Por qué? Porque dije, hay que ocupar los espacios que la vida nos da como mujer. Hay que ocuparlos. Pero ya lo ocupé, acepté el reconocimiento, pero pues se me atora en el cogote decir que soy una de las 31 mujeres que México amó en el 2015. Incluso, ¿por qué separar? Digo, todavía siguen estas cuestiones de concursos de premio a los hombres y a las mujeres. O sea, si un hombre y una mujer por igual son influyentes, pues dentro de la misma categoría. O sea, ¿por qué separar si la influencia no conoce ni de orientación, ni de raza, ni de sexo? ¿Por qué separar? Porque tienes que empezar por algo. Y yo lo entiendo. Y te lo juro que cuando me llegó ese premio así nombrado, como te lo digo, batallé mucho, pero dije, como mujeres tenemos que dar el paso adelante y ocupar los espacios. Eso Entonces, por lo pronto estamos ocupando los espacios. Ojalá que alguien sea tan valiente para decirle a la revista Quién
o a otras, oye, tienes que llamar al reconocimiento igual, ¿no? Ya después mezclarán, pero yo no sé si ahorita México estaría preparado para mezclar. Para llegar a ese punto. Entonces, por lo pronto está ese espacio y las mujeres lo tenemos que ocupar y hay muchas a quien reconocer. Cada año lo hacen, pero se sigue llamando 31 mujeres que amamos. Y es duro. Claro. Te quería preguntar también, Sofía, regresando a la palabra escritor, que a veces me gusta separar escribir y contar historias. A veces mi impresión es que cuando ser escritor o la palabra, lo que pienso que conlleva, a veces es el amor por el lenguaje mismo, a veces por la belleza de las palabras y demás, que es una herramienta para contar historias, pero sí veo que hay gente que es muy buena contando historias y a veces no es muy buena escribiendo, o gente que es muy buena escribiendo y a veces batallan para contar historias. Es mejor las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Sí, porque no está peleada una con la otra. No, pero sí sucede así, o visto de otra manera. A veces lo he pensado yo así, sucede mucho en la literatura mexicana, que hay un cierto esnobismo, Fer, y de pensar que para escribir una novela tienes que contarla en puras palabras de esdrújulas y sobre esdrújulas. Claro. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, que me dicen, pero es que tú usas palabras muy sencillas. Pues sí, pero me parece a mí que hay mucho arte en lo sencillo, no necesitas. Y entonces lo que yo pienso es que hay escritores que se enamoran de la palabra y utilizan la narración para decir sus palabras. Y luego hay autores que utilizan las palabras para narrar. Y luego hay autores que están en medio. Wow. Y a mí me gusta pensar que a veces vas y vienes, ¿no? Como en la política. Los extremos, ¿Como híbrida? ¿Ecléctica, dirías tú? Sí, pues a mí me gustan las palabras, me gustan las historias y pienso yo que es muy amplio este campo en el centro donde podemos lograrlo todo. Contar una gran historia bien contada, cuidando los modos, de tal modo que el lector nos entienda la historia, pero luego también tener estos momentos permitirnos estos momentos de belleza, porque el lector va a estar con nosotros. ¿Tiene que ver con una audiencia y el conocimiento que tienes de la misma? Yo recuerdo cuando tomé Cortázar por primera vez, Rayuela, Dios de mi vida. Lo intenté, Fer. Te prometo que lo intenté. Y ya me había chutado la insoportable levedad del ser una novela filosófica de Milan Kundera, que, un poquito más digerible, pero después tomas algo así, o de Sartre, por ejemplo, el Muro. Y hay ocasiones en las que digo yo mismo, no soy su mercado, o tiene que ver con la época. No sé, un barroco, un romanticismo. La época actual demanda más de los escritores que sea digerible. ¿Un novelista tiene que ir acorde a los tiempos? No, yo creo que obviamente nos marcan los tiempos. Pero, por ejemplo, yo no estoy pensando en la audiencia cuando estoy escribiendo. Okay. Yo estoy pensando en la historia. Lo que sí estoy pensando es que si un libro que se abre es una invitación a un viaje, yo no quiero que a medio viaje se me salte del avión que me pidan un paracaídas de decir bye. Yo quiero contar la historia. A mí me interesa contar la historia. A Cortázar, en Rayuela en particular, no le interesa. No le interesó porque de hecho la puedes leer de atrás para adelante. Bueno, te hizo todo un puzzle, ¿no? Sí, es un laberinto. Rompecabezas, un laberinto. De hecho, hasta empieza totalmente diciendo, si eres mujer ni lo leas, etcétera, ¿no? Se pone muy machista al inicio. Y muy snob. Sí, y vamos a eso. La verdad es que yo conozco mucha gente que la lee y dice, y la leí hasta el final. ¡Ah! Lo logré. O, por ejemplo, un García Márquez, que Macondo se llaman prácticamente, no sé, se llaman muy parecidos los personajes, o no le interesa mucho que
que te quede claro a ti. O sea, como que también es una invitación a confundirte un poco con los nombres y los apellidos de los personajes. Bueno, pero imagínate que escribiéramos una novela de Monterrey, bueno, pues, y todos nos llamáramos Garza, García Garza, Garza García. Sí, claro, es el papá y el todos hijo primos, ¿no? Como lo que entendemos ahí es ese encierro. Te da ¿no? eso. Antes no tenemos colita de marrano aquí también, ¿verdad? Pues sí. Pero sí, de hecho, pues, para mantener la riqueza en una misma esfera, pues estilaba, ¿no? Casar primos antes. Y supongo que en el caso de... Pues aquí todavía. Sí, aquí todavía es una práctica común. Pues sin saber qué eres. Sin saber qué eres. Digo, es nuestra historia. Sí, es el libro que estoy escribiendo de la UDEM. Ok, excelente. A eso. Tiene parte de eso. Bueno, va a la historia de Monterrey, porque todos aquí somos tíos y primos. Primos y tíos. Sí, somos. Y si no, compadres. Y varias veces dentro de una familia. A veces resulta ser tu propio abuelo, tal vez, no sé. Pasa. Es hay una canción. Todos así. son Marroquín y en González. Así es. Almaguer. Así es. Y no nada más en Monterrey, todos somos primos en todo lo que era el nuevo Reino de León, sí, que es Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León. Y entonces todos viajaban para casarse porque había tres mujeres y 4 hombres por ahí, por allá, pues viajaban y terminaban. Pues sí, todos somos primos, está bien. Somos el gran Macondo aquí. El gran Macondo. Por ejemplo, Sofía, se me hace muy interesante esto que nos dices de que tú no piensas en la audiencia, sino en la historia, en función de la historia. Por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir cartas porque yo siempre pienso que es muy claro para mí la audiencia de una persona a quien va dirigida la carta. Eso se me hace un género, si es que le podemos llamar género, si no, pues aquí lo consagramos como tal. Pero sí, y por eso se me hace fácil de escribir. Eso. Por ejemplo, tú, Adrián, cuando estás apareciendo en radio o en televisión, ¿tú piensas en la audiencia? Totalmente vas en función... Funciona distinto. Tienes que saber a quién le estás hablando, definitivo. Sobre todo cuando el espacio de tiempo es corto y por ende uno tiene que ser conciso. De hecho, una de las máximas de radio es: si no tienes nada bueno que decir, la hora, temperatura y vas con música. O sea, si no tienes nada bueno que decir, si no tienes... un respaldo del tema que estás tocando o de la nota que estás tocando, no alargues y vas. Entonces vas conociendo. No es lo mismo hacer radio de noche, por ejemplo, cuando tienes un conocimiento de que te está oyendo, te está escuchando alguien que está doblando turno, que está pues en una caseta de vigilancia, que está en una cocina, en un trabajo un poquito más tranquilo. El acompañamiento puede ser más sutil, puede ser más platicado, a diferencia de un horario pues a las 10 de la mañana, 7 de la mañana, cuando van rumbo al tráfico. Entonces, más que conocer la audiencia, conocer sus hábitos y costumbres. Uh-huh. Y tal vez, no sé, un escritor, a fin de cuentas, ¿sí tienes claro a quién va tu novela o ni eso? O sea, ¿tú cuentas una historia y a los que les guste, venga? ¿O tienes claro cuando abres escritura de un nuevo proyecto para quién va a ir? Me preguntan mucho eso. Porque como soy mujer, volviendo al tema de las mujeres, entonces dicen, entonces has de escribir para mujeres. O feminista. Eres una escritora. Dan por hecho, ¿verdad? Sí, sacas la bandera o lo que sea. Y y a mí, yo lo que sé cuando estoy escribiendo es que estoy escribiendo como ser humano, porque pienso que antes de ser hombres o mujeres somos seres humanos. Y solo somos 2 en este mundo. Y entonces al escribir... así sin miedo, me quito el traje de mujer, soy ser humano nada más y estoy escribiendo para algún ser humano que quiera que le cuenten una historia. Y finalmente es la actividad más antigua de la humanidad, es la que nos hace humanos, ¿no? Esto de las pequeñas historias que empiezan en la caverna. ¿Cómo te fue? Sobreviví. Me persiguió un mamut, pero aquí está la carne, ¿no? Y esas son las pequeñas historias. Y entonces en eso es en lo que yo pienso. Esta hermandad que se logra a través de contarnos historias. Estos puentes que se borran, más bien que se forjan, las fronteras que se borran hasta entre los géneros cuando leemos una novela. Entonces, eso es en lo que pienso.
No pienso en de hecho, me metí en grandes problemas la primera vez que fui a firmar mi contrato a la editorial. Allá me decían, ¿cuál es tu público? Y yo, mi público son los seres todos humanos. El que lea, el que tenga ojos y pueda Sí. leer. El que quiera leer una buena historia, bien contada. Y no lo entendían, porque yo creo que sí, se maneja mucho este medio, se maneja también igual cuál es tu audiencia. Muchos escritores escriben para una audiencia, ¿no? Los young adults, los... Autoayuda. Exacto, ya sabes que autoayuda para mujeres que han engordado 5 kilos en los últimos 3 meses. Y ¡pum!, ¿no? Y yo, no. La verdad es que ha sido algo bien bonito, porque terminan leyendo mis novelas jovencitos que le heredan el libro a su mamá. Claro. O la abuela que les pasa el libro, o sea, y ha sido algo muy, muy bonito, porque a la vuelta de los años he tenido... El tiempo me ha dado la razón. Sí. Me ha funcionado esto de no escribir. Por ejemplo, luego hay también unos que escriben tan duro, tan burdo, que no lo pueden leer jovencitos, y una mamá no se la pasaría a un jovencito o lo que sea. Y no, yo sin perdonar lo que tiene que pasar en mis novelas, que pues, hay violencia en la guerra, ¿no? Hay mamás que me dicen, se lo estoy leyendo a mi niño de 5 años. Y yo, ay, no hagas eso, tampoco. Pero bueno, ha sido algo muy bonito ver cómo la gente se lo comparte, porque se han borrado también las fronteras de las generaciones. Qué bien. Muy cierto. Creo que va de la mano de la vocación, o sea, porque entonces es la esencia misma de tus historias, que no piensas en a quién van a llegar, sino es en el valor de la misma historia y la universalidad de la misma. O sea, que lo pueda leer una niña de 5, o lo puede escuchar, mejor dicho. Pues yo digo que no, pero sí, ya le digo... Pero si la mamá cree prudente... Yo no sé qué se salte, pero pues les cuentan sobre un niño al que siguen unas abejitas. Yo no sé qué les cuenten, pero yo sí les digo, ¿en serio? Pero sí pienso yo que un autor que se olvida de todo, hasta de su género, puede contar bien a los hombres, puede contar bien a las mujeres, puede contar bien a los ancianos, puede contar bien a los niños, puede contar bien a alguien que tiene problemas que uno no tiene. Yo nunca he sido hombre, pero sin embargo he sido hombre, y he sido vieja, y he sido... Sí, te vas metiendo en el personaje. Y también importante, creo yo decirlo, el traspasar fronteras, porque a veces, bueno, no sé si te tocó y nos lo compartes aquí en el proceso creativo, decir, bueno, ¿cómo voy a contar una historia de Linares y que luego salga al mundo, ¿no? Y bueno, recientemente acaban de dar muy buena reseña del título del Murmullo de las Abejas, ahora recientemente publicado en inglés en el Washington Post, y pues la verdad se desviven diciendo muchas virtudes que tiene tu novela, que es en Linares. Es decir, que a veces uno pensaría que nada más a los de aquí. Bueno, pues es que eso tiene que ver con nuestra autoestima. Así es. Tú que eres psicólogo, pero nos dices, tenemos muy baja autoestima como país. Totalmente. Y en el arte tenemos todavía baja autoestima aquí en Monterrey. Somos muy agachones. Cuando yo llegué con el Murmullo de las Abejas a la editorial, mi misma editora que me dijo, me encantó tu novela, me encantó. Y yo, entonces, ¿cuándo vamos a España? ¿Cuándo a Estados Unidos? ¿Cuándo al inglés? ¿Cuándo Me dice, no, espérate. O sea, es una novela mexicana, y además, dentro de México, es una novela muy regional. Local, híjole. Y entonces le dije, oye, yo veo mi novela en todos lados. Bien segura, ¿verdad? Pero yo eso lo estaba cumpliendo 50 años, y yo dije, hoy voy a cambiar, ¿verdad? Mudanzas. Me quité miedos y todo, y también cuando fui a firmar ese contrato, y le dije, yo veo mi novela en todo el mundo. Porque si una novela es una invitación a un viaje, y yo he viajado a Rusia, y he viajado a Francia, yo he viajado al pasado, he viajado al futuro, he viajado al espacio sideral en todas estas novelas que he leído. ¿Por qué alguien no va a querer venir a Linares? ¿Por qué no? Y le dije, y además todas las novelas de la historia de la humanidad
son regionales. Son regionales. Hasta cuando sucede en el espacio. Sí, sí, sí. Y entonces, eso es lo que ha sucedido, Fer. Ha sucedido que me escriben de la Patagonia y me escriben de España y me escriben de Estados Unidos, ahora también en inglés. Y me escriben diciendo, me hiciste recordar a mi abuelita. Es que todos tuvimos abuelita, ¿no? Sí. Y entonces simplemente es una historia que sucede en Linares, pero es una historia, pues, universal. Pero tú dijiste esa palabra, con rasgos, sobre todo humanos. Yo creo que por eso es demasiado fácil identificarse por... Simplemente si tú describes una hacienda, una persona en Holanda, en Ámsterdam, en Praga o en la Patagonia, como mencionas, puede visualizar en su entorno, en su contexto, la misma hacienda. Lo platicábamos antes de comenzar este podcast. Carlos Ruiz Zafón tiene una forma muy descriptiva de escribir, y en La sombra del viento te habla de una Barcelona de la época del franquismo, de la guerra civil, y la visualizas, la construyes, vas caminando con él o con los personajes, en este caso, por la calle empedrada, por la calle también con una arquitectura gótica, y tú la construyes dentro de tu imaginación. Creo que también eso es algo básico dentro de cualquier novela, el que te invite, el que te ponga un reto de crear ese mundo que tú conoces como escritora, pero yo como lector no. Y juntos a ver si al final podemos coincidir en que es lo mismo o es parecido. Y que no sea. ¿Y qué tiene de malo? Importa. ¿Qué tiene de malo que no sea? Fíjate que es por ahí leí un autor, no me acuerdo quién, y que me disculpe si está en el cielo, donde sea que esté ese. No me acuerdo quién era, pero que decían que creo que era Stephen King, que decía que los libros eran una magia portátil. Y además agrego yo que es la única manera en que la ciencia ha logrado que viajemos en el tiempo, viajemos en el espacio sin dejar la silla, y no nada más eso, que viajemos de un cuerpo a otro. Y luego, capacidad de todas maneras, empática, ¿no? Y aparte es algo bien bonito, bueno, es un gran ejercicio de la empatía, la literatura, pero aparte algo muy bonito es que, y esto yo creo que lo comprendemos más cuando nos juntamos en algún libro club. Uh-huh. Nos damos cuenta de que el libro que yo leí no es el mismo que tú leíste. Exacto. Ni el que tú leíste. Y hay gente que les repele la historia, y esa misma historia a otros les resultó fascinante, ¿no? Y entonces creo yo, además, que los lectores descubrimos dentro de, cuando nos dejamos realmente ir a una historia, descubrimos la libertad absoluta de ser absolutamente nosotros, sin tener que cumplir. Bueno, Julio Cortázar nos pide otras cosas, pero sí, nos la deja. Pero porque sí es un si señor nos rajamos, un poco... Sí. Nos va a decir que no pudimos. No, estas novelas que realmente te atrapan y te hacen salir de tu cuerpo sin dejar la silla, entonces vamos a descubrir que somos absolutamente libres de fijarnos más en este personaje y no tanto en el otro, de que nos guste algo, de votar por eso, me parece a mí la democracia absoluta. Entonces, no sé, es una actividad que recomiendo. ¿Plasmas valores universales dentro de tus personajes? ¿O es para los dos? Te pregunto, o sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un antagonista o un antihéroe, o sea, ¿Hay al momento un escritor tiene recursos como que un molde, o las personalidades que le dan a sus valga la redundancia, personajes, es meramente de ustedes donde nace la personalidad? O sea, a lo que voy es lo que leemos, por ejemplo, en el murmullo de las abejas. O sea, ¿tienen un molde los personajes? No, o sea, no pueden tener molde. Sin embargo, no pueden tener molde porque eso funciona en las series. Estos autores, por ejemplo, esas que escriben los romances, no sé, no me acuerdo ahorita, una muy famosa que escribía un libro cada semana. ¿Los chick flicks estos? Pues haz de cuenta. Ok, los chick flicks, todos sabemos qué va a pasar y que primero están enojados y que después, bueno, ya son muy formulaicas ese tipo de historias, y a mí no me gusta eso. Sin embargo, sí me encuentro ciertos rasgos
en ciertos personajes, no es porque quiera hacerlos molde, sino porque estoy explorando algo. Algo doloroso, ¿Puede algo que empezar sigo como sin... bueno uno y terminar como malo? Dependiendo el feeling que vayas tú dándole, o tú sabes desde que lo construyes cómo va a terminar. No, más o menos sabes, porque de todas maneras tienes que ser coherente. No puedes cambiar a un personaje de tal modo que de repente, es que ya me hice malo. No. Tiene que haber una evolución y un proceso del mismo personaje. En inglés le llaman el arc. Sí, el arco dramático. El arco del personaje. Y entonces tiene que, como escritores también tenemos que darnos al oficio de lograrlo. Si alguien era un inocente y se va a convertir en un malvado, tiene que haber. Y de hecho tengo un personaje en una novela que se llama Huracán, que empieza como un niño víctima y termina como victimario. Y lo que sucede es que me escriben los lectores y me dicen, es que al principio lo quería abrazar y al final lo quería ahorcar, ¿verdad? Pero es que se muestra el porqué de ese personaje, ¿no? Entonces eso es lo que yo quiero descubrir. ¿Qué te hace ser lo que es y qué se siente ser tú, aunque yo sea yo? ¿Qué se siente ser esto? Y entonces hay arquetipos. ¿Tú qué piensas, Fer? Yo pienso que sí debes respetar el personaje. Es decir, me ha tocado en ocasiones que escribiendo yo mismo no sabía que a la hora de que sucediera cierto aspecto en la novela, digo, híjole, en mi planeación no contemplé que este personaje le va a doler o se va a poner triste, entonces ahora exploro eso. Yo siempre regreso. A mí me gusta... Hay un ejemplo que pone George R. R. Martin, el escritor de Game of Thrones, claro, que dice que hay dos tipos de escritores, el arquitecto y el jardinero. Y entonces dice que el arquitecto es el que hace los planos y desde antes de comenzar la obra ya sabe, ya tiene todo bien medido, ¿verdad? De manera muy precisa sabe qué está construyendo. Y que el jardinero simplemente avienta las semillas y se pone a regarlas y a ver qué sale. Bueno, a mí me gustaría ya... en un segundo paso, pues que construyamos jardineras, ¿no? Y que eso sería lo mejor que podemos hacer. Es decir, en un espacio más o menos controlado sabemos hacia dónde vamos, pero eso no evita que crezca un árbol y respetes para dónde va. Pero pueden llegar a situaciones en las que el personaje se enfrente a una toma de decisiones que les haga preguntarse, ¿y si lo llevo por acá o lo llevo por acá? O sea, llegan ustedes a un punto en donde, digamos, hay dos caminos. O sea... o ya tienen claro, o sea, me refiero a que cuando ustedes van desarrollando la historia del personaje, amén de si lo tienen contemplado como alguien que impacta positivamente en los demás o negativamente, no, dejemos el bueno y el malo, pues es muy subjetivo, hay muchos grises en medio. Puede llegar a una toma de decisión en la que digan, si escojo por acá, sé cuál es el final de mi personaje, pero si escojo este camino, creo que puede llegar a otros lares. O no sé si me estoy explicando. Sí, en El murmullo de las abejas me tocó descubrir un personaje porque habló. Habló y yo no tenía contemplado que el antagonista fuera así. Y ahí habló y le dije, compadre, ya levantaste la mano. y ya te miré, o sea, ahora ni modo, ya no te me escapas. Qué maravilloso. O sea, ¿tu personaje te habló? Habló en la novela, o sea, surge un diálogo. Sí, saca su comentario y yo, ándele. Bueno, pues ya. Me da mucha risa, no sé por qué. Y se convirtió en un antagonista que me gustó muchísimo. Okay. Lo quise muchísimo, pero con miedo, ¿no? Me daba escalofríos un poquito, pero sí me pasó así. ¿Y ahí exploras algo de ti? Cuando construyes un antagonista, ¿exploras algo de ti oscuro? Esa parte de Sofía que son pensamientos que a veces no quieres tener, pero que son necesarios para darle la personalidad a este villano. No, fíjate que gracias a Dios no. No, mira, tú dijiste hace rato, leer es un ejercicio de empatía. Pues escribir todavía debe de ser uno más profundo. Y entonces realmente sí me dejo sentir lo que nunca he sentido. Este hombre era sureño, maltratado de generaciones y generaciones,
Y es algo que yo nunca he tenido. Y lo que fui a descubrir fue ese rencor que logra que México se meta en esa guerra que se llamó revolución, ¿no? Algo que yo como mujer de esta época norteña, de Monterrey, todo esto es importante, que me impide mirar a los que gritaron tierra y libertad y entenderlos de qué están hablando. Y en cambio en este personaje me permitió echar un vistazo y no caminar en sus zapatos, sino meterme al pellejo, ¿no? Yeah. Entonces, sí, empatía absoluta es yo creo que la escritura es quizá, aquí nos va a decir el psicólogo, sí. A ver. La única actividad en donde se permite a una sola persona tener varias personalidades. Que se considere sano. Una personalidad múltiple, como le llaman al trastorno. Exacto. Sí, seguramente. Es curiosillo, sí. Esto de sentir los personajes al mismo tiempo, la bondad absoluta de algunos, los grises de otros, y luego rencor. Y tratar de permitirles de que se salven del rencor con ciertas oportunidades que les das y decir, sí, ni cómo ayudarte. O sea, de plano. Entonces sí me gusta jugar con eso, es a ver, si pongo esto acá, ¿qué camino tomas? ¿No? Y los personajes como que pues van... Nos van sometiendo a un constante estado de reflexión de decir, o sea, si les das la oportunidad... Sin embargo... Pues se deciden por la ceguera, tal vez, no ver la oportunidad, ¿no? Y de cierto modo, en ese sentido, también me gusta ser muy realista. Eso se ve aquí cotidianamente en la vida real, ¿no? Estas personas que se deciden por el rencor y por la tristeza y por todo, a pesar de que tienen muchas cosas, no digo la mesa servida, sino oportunidades para hacer algo, para salir, y no las toman. Entonces, sí son de novela, pero algo de la experiencia y de la observación del mundo está ahí. Así es, y algo de uno mismo también. Pienso yo, lo que sí creo que está equivocado es cuando citan a un autor con algo que dijo su personaje. Lo veo mucho en internet que ponen a Mario Benedetti, por ejemplo. Frases de Mario Benedetti, lo dices, bueno, es que sus personajes. Fue un personaje que escribió él y no me parece justo decir que sea una frase suya. No, sí, canibalizas al escritor, imagínate. O sea, totalmente injusto. El autor simplemente tuvo este momento de abandono del cuerpo y sí, imagínate que me citaran como espiricueta. Pues, por ejemplo, imagínate el Marqués de Sade, imagínate que el sadismo viene del Marqués de Sade, que es todo un libro de aberraciones y de fetiches y de cuestiones sexuales muy, muy fuertes. Digo, ahí sí lleva el nombre, pues en el pecado lleva la penitencia, como dicen. Pero sí. Pienso en cuestión de antagonistas, lo que mencionabas ahorita, que es importante comprenderlos cuando los estás escribiendo. Es decir, a lo mejor tú dices, bueno, mi antagonista no quisiera que fuera mi amigo, no quisiera que fuera mi familiar, pero sí intento entender qué lo está llevando a tomar la decisión equivocada. Porque si yo, como escritor, estoy juzgando a mi personaje, lo voy a acartonar. Y no es justo ni con el personaje, ni conmigo, y menos con la audiencia. O sea, todos perdemos si yo como escritor lo juzgo como en lugar de intentar comprender. Sí, como las películas de vaqueros, ¿no? Que ya, bueno, lo vimos en Westworld, lo marcan muy bien, pero lo veíamos la gente de mi generación en las películas de vaqueros de antes, que el bueno traía siempre el sombrero blanco y el malo el negro, y ya. Pero nadie se preguntaba, ¿por qué es malo el malo? En esas películas tan maniqueístas, ¿no? En esas historias. Y lo que dice Fer, estoy totalmente de acuerdo. Necesitas entender de dónde viene tu antagonista para que realmente sea un muy buen antagonista. Claro. Si no es nada más, hay un monigote. Y es esa justificación, digo, para ponerlo en un ejemplo muy sencillo, uno podría tener un personaje esquizofrénico, que incluso todas sus acciones no tengan justificación, porque tiene un trastorno esquizofrénico que no necesita justificar nada de lo que hace. Es un psicópata como tal.
Pero incluso así se trabajan los personajes. Me viene a la mente en película, por ejemplo, el Joker de Christopher Nolan, que es un loco, es un retorcido, pero aún así tiene un discurso en el que te dice por qué. El caos es ese discurso que le da, por ejemplo, a Doble Cara en el hospital. No sé si has visto esa película. Sí, la la he de visto. Dark Knight. Y tiene una construcción de un personaje. Cuando eran buenas las películas de Batman. Cuando eran buenas, Batman, El Caballero de la Noche, sí, para mi gusto es de lo mejor que ha hecho Nolan. Pero fíjate qué diferente, por ejemplo, es el Joker de Tim Burton, de Batman de 1989, totalmente, al Joker de Christopher Nolan, del 2008. Y Jack Nicholson le dijo, él le recomendó a Heath Ledger, le dijo, ten cuidado con ese personaje porque te puede comer, te puede consumir. Y lo consumió. Y lo terminó consumiendo. Sí. Y, por ejemplo, es muy distinto, te decía. Si el mismo personaje, el mismo villano, si tú dices, bueno, voy a hacer un Joker que actúe desde el miedo, o un Joker que actúe desde la tristeza, puede tomar acciones absolutamente diametralmente opuestas, ¿no? Totalmente. O como el Joker que era cuando yo era niña, en ese Batman de Adam West. De Adam West, que acaba de morir, por cierto, pero que el Joker era... He was a Joker. Sí. Nada más. O sea, no tenía nada. dimensión. Nada más hacían o cualquier cosa, ¿no? Y entonces ahí se quedaban. Ahora buscan trabajar hasta el Joker, que es pues es una caricatura, de hecho. Sí. Pero ahora están, por eso tienen tanto éxito estas películas, ¿no? Y se ha endiosado también a los villanos, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el trabajo hacemos un programa de entrevistas en el que muchos actores te lo dicen. No hay nada como encarnar a un villano. Te permite jugar más. No sé ustedes como escritores si se sientan más cómodos cuando están en la parte de desarrollo del personaje de un villano que de la de uno que tiene que cumplir con el status quo o con las convenciones sociales. Supongo que es más... bonito. Hay un cierto gozo de escribir esta parte, pero no te sientes a gusto, ¿no? Es muy incómodo. Se siente ser alguien así. Si vas y lo sientes, dices, tienes que descansar. Tienes que descansar y regresar a la vida normal. No, y a mí me encanta también, por ejemplo, en Historia Moderna Game of Thrones, que ahí, desgraciadamente, siendo totalmente honesto, yo hablo desde la serie, no he tenido oportunidad de los libros, o no me he dado el tiempo más bien. Y es muy interesante cuando vemos grises, ¿no? Cuando vemos un personaje que parece que está haciendo las cosas correctas y luego la circunstancia le llega a ser algo imperdonable, ¿no? Y luego en ocasiones incluso que se recupere y tú dices, ¿por qué lo estoy perdonando yo como audiencia y ahora yo sé que este es un desgraciado y resulta que ahora quiero que gane, ¿no? Dadas las circunstancias. Y eso... a mí se me hace interesantísimo porque habla mucho del personaje, pero también uno mismo como audiencia se pregunta, bueno, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Exacto. ¿Por qué gozas también cuando muchos quieren que el villano gane? Conozco muchas personas que están también, no hartos, pero también cansados de este cliché en el que el bueno siempre gana. Y como que de un tiempo acá si gana el villano hay un goce y una culpa también de decir, ay Dios, sí quería que ganara. O ¿quién soy? Me hubiera gustado. A todos nos hubiera encantado, Sofía, que el Correcaminos fuera capturado una sola vez por el coyote. No me vas a dejar mentir. Sí, pero ahorita ya en retrospectiva. Cuando estabas chiquillo no me vengas. Te encantaba ver que se caía el coyote. Pero ya después creces. Ya con este cinismo sabroso. Y no sé si estés de acuerdo o estén de acuerdo, pero es parte también de decir la vida no es tan bonita a veces. Yo entiendo que te pone herramientas, te pone oportunidades en las que te dice, ok, puedes salir con esto que te pongo a la mano, puedes salir de ese estado de tristeza o de monotonía en el que te encuentres, pero el apreciar a los villanos también es parte de decir, pues lamentablemente esto existe, o sea, esto es parte de, o crecer no siempre va a ganar el bueno y por eso no quieres que gane. Simplemente creo que leer historias así. En una historia siempre tiene que haber algún antagonismo. El hombre contra... o la mujer. Digo el hombre como... Claro, como ente, pues. Especie. El hombre contra otro hombre, o el gobierno, o el clima, o así hay ciertas cosas que así son, no hay más. Y entonces siempre tiene que haberlo. Pero creo que nos sirve leerlo para no tener que pasarlo.
no tener que vivirlo. Y por eso la literatura es a veces más importante que las lecciones de la historia, los exámenes que tomamos en el colegio. Cierto. ¿De qué nos va a servir más decir la guerra de la no sé qué, la Segunda Guerra Mundial y Hitler mató a 6 millones de nosotros, cuando no sabemos qué se sintió, ¿verdad? Y entonces por eso la literatura nos sirve, para no tener que, para decir, híjole, no quiero pasar por eso. Y no quiero tener esos sentimientos, no quiero. Entonces pues yo creo que la literatura es la gran maestra de la humanidad. Sí, no podría estar más de acuerdo. Nos trae lecciones del pasado y los va a estar transmitiendo hacia el futuro todavía, ojalá. Y bueno, pues creo que leer nos debe de servir para muchísimas cosas. Y el malo y el bueno nos deben de servir también. Uh-huh. Ahora, también tú, Fer, decías algo muy interesante también, es que luego hay oportunidades de hacerte el malo en ese momento, ¿no? Porque ¿qué estás dispuesto a hacer? Por ejemplo, en una guerra, ¿qué estás dispuesto a hacer para salvar la vida? Y a mí me gusta mucho esta cita de Alexander Solzhenitsyn, que dice que la guerra entre el bien y el mal se lidia en el corazón de cada hombre o cada mujer. Y es cierto, todos los días estamos decidiendo, tomando esta decisión. Te encuentras un billete de 20 pesos, lo recoges y lo entregas o lo recoges y te lo guardas. O sea, pequeñas cosas. Y dices, pero luego la literatura nos permite ver, ok, esa es mi perspectiva, por 20 pesos. No voy a mancharme. Claro. No voy a quitarme el sueño, uh-huh. ¿no? Lo voy a entregar. Pero luego vemos la perspectiva de alguien que si no tiene esos 20 pesos muere. Uh-huh. Y entonces dices, sí, llévatelos. O sea, tienes ese personaje que dices, por supuesto que tienes que sobrevivir. Antes que nada, tienes que sobrevivir. Y entonces, ¿es el bien, es el mal? O entiendes gente que anda por ahí, en esta misma ciudad, en la vida real, tomando decisiones que dices, no puedo entender. Pues no, es que no has vivido su vida. Claro, no tienes lo que esa persona tiene atrás como experiencias. Es ese bagaje de experiencias el que nos hace tomar estas decisiones, a fin de cuentas. Todos traemos un backpack, uh-huh. al que la vida nos va echando piedras más ligeras o menos. Y entonces hay gente que trae ya una roca, ¿no? Y cada quien tiene que lidiar con su propio backpack. Pero la literatura nos va a entender nos va a ayudar a entender el backpack de alguien más. Uh-huh. Entonces, y las decisiones. Es como cargar una mochila ajena por un momento. Sí, sentir el peso de una mochila ajena. Excelente. Muy buena metáfora. Pues tú la completaste, te felicito. Vamos a grabarla para... Claro. Ahí patente. Sí, sí. Yo quería regresar al tema de snobismo que decíamos hace rato, porque me ha tocado, por ejemplo, a mí me gusta mucho Stephen King. Sí. También sus cuentos y también sus libros de no ficción sobre cómo escribir. Bueno, el On Writing, que tiene el más famoso, me encanta. Muy bueno, sí. Y en ocasiones me ha tocado cuando yo le digo a alguien, es que lee esto de Stephen King, y lo ven así como que no, pues es que ese es de bestseller, ¿no? Así como que esto es algo menor, ¿no? Ajá. Y a mí se me hace muy curioso y te quería preguntar ahora, tú que tienes bestsellers, ¿verdad? No sé, bueno, es difícil que alguien te diga así al rostro, y no voy a leer el tuyo porque es un bestseller. No sé si te haya tocado. Sí, me han dicho. Así de frente. Era lo que te quería preguntar, porque, bueno, hay esta percepción que de alguna forma, si tú tienes éxito comercial, sí, ahora es cómodo para otras personas decir, no, pues a lo mejor no es tan bueno. Pues es un doble estándar, ¿no? Uh-huh. Un double standard, como uh-huh. dicen. No sé si existe. ¿Doble moral aquí? Pues la doble moral. ¿Doble moral? En este país que le encanta decir que la gente no lee, uh-huh. a estos autores que dicen muchos autores que en México nadie lee. Uh-huh. Pero luego señalan al libro que sí está siendo leído. Y entonces no hay otra manera de llegar a los lectores más que selling. Así es. Bestseller, bueno, pues es que hay muchos lectores que tienen ese libro en las manos. Y yo creo que no hay autor, por más de que se quieran adornar, que digan, es que yo escribo para mí y no sé qué.
que no diga yo quiero ser, o sea, que no aspire a ser leído. Serán mentiras, en serio. El autor que diga no quiero ser leído, mentiroso. Todos quieren ser leídos. Es el fin mismo de escribir, ¿no? Lo que sucede es que tal vez dicen también, si no me están leyendo mucho a mí, no quiero que lean a nadie. No lo sé, eso ya es de cada quien. Lo que sí sé es que Gabriel García Márquez es un bestseller. Y también, No, te puedes aventar miles de escritores. Rayuela es bestseller también. Volviendo a Rayuela, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿por qué uno sí es un doble estándar? En parte un poquito ser mujer, en parte ser de Monterrey, en parte esta incomprensión humana de por qué a mí no me pasó eso. Y en parte también se me hace muy, muy triste porque hay una falta de respeto hacia el lector. Porque yo digo, en México cada vez leemos más, ¿no? Y cuando estás leyendo, es que es bestseller, es que debe ser basura. Pues junto con 100 años de soledad. Cierto. Y estás faltándole el respeto a todos los lectores que han tomado esa novela. Y, por ejemplo, a mí me pasa muchísimo que me llegan libroclubes y me dicen, para las 30 miembros del libroclub tenemos un solo ejemplar. Nos lo firmas para todas. Y te da igual de gusto, lo que quieres es ser leída, ¿no? Una vez para promocionar la novela me dijeron, en Starbucks vamos a regalar tarjetitas para que descarguen gratis tu novela. ¿Quieres? Sí. Claro que quiero. O sea, okay. ¿Por qué no voy a creer? Son lectores, ¿no? Pero tiene que ver también, no sé si estés de acuerdo con esta corriente, no sé si de un tiempo a la fecha, como que lo que es de carácter masivo o cualquier contenido, llámese libro, serie, película, y que llegue a un público en nivel masa, es criticado, porque si lo consume la masa, pues sí, es algo... Y más interesante aún cuando primero no fue masivamente y en ese punto era bueno, y luego cuando es masivamente consumido, ahora ya es malo. Pero ¿cuántos libros no han salido? Cuando no fue masivo era cuando hacían uno solo a mano. Y lo leía uno para todo el pueblo, ¿no? Sí, en la imprenta de Gutenberg, yo creo. Pero bueno, sí. Antes de Gutenberg, durante Gutenberg todavía, el libro nació para ser leído. Pero hay gente que inevitablemente cuando se va concentrando esta masa y crece la audiencia de cierto contenido, siempre van a llegar esos detractores. Eso es algo, pero normal. Creo que incluso es inercia, es como reflejo, le pasa en todos lados. O sea, cuando consumes Bad Bunny, por ejemplo, un reggaetonero que es escuchado por muchísimas generaciones, obviamente van a llegar los detractores. Pero creo que cuando un libro sale de su mercado meta, por ejemplo, Un padre rico, padre pobre, también es un bestseller. Podríamos considerarlo un bestseller. Bueno, eso se vende mucho más que las novelas. Mucho más. Y estás hablando que va para un cierto mercado, ¿no? Para personas que quieren educación financiera. Y el hecho de que se haga bestseller es que trasciende precisamente tu mercado y llega a más porque es recomendable por prácticamente por reflejo. Este es un buen libro. Amén de su contenido. Este es un buen libro. Tenlo, aviéntatelo. Y empieza a generarse una especie de heredar, como mencionas. Ten este libro, lo tienes que leer. Cuando uno termina de leer un buen libro, a mí el primer sentimiento que tengo es quiero que compartir. Lo lea alguien más. Y todos sabemos, todo buen lector sabe que los libros no vuelven. O sea, esa es una regla de oro. A unos les molesta y te dicen, me lo devuelves. Ya sabes que no. No va a suceder, pero uno lo intenta. Eso es lo que distingue un bestseller. Quiero que lo escuche alguien más. Sí, exacto. Lo que sucedió es que para ser bestseller primero, no hay campaña mediática que lo haga bestseller, ¿eh? No. Los que lo hacen son los lectores uno a uno. Y lo que sucede es que de leer un libro que te conmovió, que te haya dejado algo, es una muy buena noticia. Y entonces, de boca en boca se va la noticia de un buen libro. Ahorita en las redes también se comparten estas buenas noticias, pero aquí en México todavía es a nivel libroclubes, que cada vez hay más, por cierto, y
cuando me dicen, es que aquí en México no leen, pues yo no sé de qué México están hablando. Porque yo me encuentro con un México que lee y en todas las esquinas de este país. El simple hecho de que te dediques con una novela como El murmullo de las abejas y que sea un bestseller, o sea, ¿cómo no va a haber gente en México que le lea? Porque tu primer círculo de lectores debe ser... Sí, primero fue aquí. Pues fue ¿verdad? aquí. O sea. Y resulta que luego me dicen, bueno, pero no como deberían. No, pues todavía nos falta, pero México lee hoy mucho más de lo que leía cuando yo era joven. Pero es que los jóvenes no leen, pues leen muchísimo. Yo no sé de qué, pero leen puras novelas juveniles. Pues sí. Pues sí. Pero los necesitamos porque un día van a evolucionar, ¿no? O sea, darles chance. Dar chance. Pero esto de ser tan negativos, y es que es bestseller, me ha tocado. Que gente llegue conmigo y me dice, es que yo había visto tu libro, me lo habían dicho mucho, pero como vi que era bestseller, no lo quería leer. Y yo, ay, qué La raro. resistencia. Qué raro. ¿Por qué? No puedes decir, oye, ¿por qué? Si le gusta a tanta gente, voy a ver qué, ¿no? Pero hay gente que no, o sea, tienen eso, y me estoy refiriendo desde booktubers o, bueno, críticos aquí que se dan de mucho aquí en México, por ejemplo. Es novismo puro, es novismo puro. Y sin embargo, ellos han hecho de libros como 100 años de soledad bestsellers. Pero no, esos no son bestsellers, son 100 años de soledad, ¿no? O sea, Quijote, ¿no? Es la doble moral que decíamos. O sea, seguramente Gabriel cuando recién... pues estamos hablando de un monstruo. Si le vas a hablar de Gabriel, le tienes que decir Gabo. El Gabo. Pero debió haber tenido... Dicen que Colombia y México tienen similitudes en su forma de ser, en su idiosincrasia. Seguramente en su círculo cercano tuvo también sus... ¿Cómo vas a llegar lejos con esta novela regionalista de Colombia? Yo no sé si él ya estaba consolidado cuando escribe 100 años de soledad, ¿no? Es su... Buena pregunta. No fue su primera, no. Él ya vivía aquí, estaba medio exiliado de Colombia, no quería vivir allá. La escribió aquí en México. Ya había escrito La hojarasca antes, que también sale Macondo, pero no sé con qué éxito comercial. Sí, a mí me gusta mucho La hojarasca también, pero esta fue su detonante, ¿verdad? Pero la escribió aquí. Yo creo que se ayudó aquí, no sé si supo de los Garza y García y Treviño. Pero si no, por ósmosis al menos, ¿no? Pero trabajar eso que mencionas, creo que es algo que los que nos escuchen deben... El propiciar en tu hijo el hábito de lectura, no solo como padre de familia, sino como ya una cuestión de educación en las escuelas. El pensamiento crítico debe de venir acompañado de lectura, de talleres de lectura, de comprensión de lectura, no solo de motivar que lean, sino qué aprendiste o qué comprendiste de eso. Guiada, una lectura guiada. Yo recuerdo mucho esos talleres de comprensión de lectura y a mí me ayudaba mucho el compartir qué es lo que yo entendí y lo que no entendí, sobre todo para que alguien me guíe. Entonces, a temprana edad es difícil también a veces comprender pues ciertas lecturas. Y ese acompañamiento es el que creo que hace falta mucho en las escuelas. Cada vez me encuentro más este movimiento en las escuelas, porque a veces me han invitado a secundarias y a primarias también a hablar sobre el gozo que es leer. Y me encuentro con que me dicen, tienen todo un programa y aparte les tienen libroclubes a las mamás y hacen maravillas, la verdad, comparado de cuando en mi juventud, ¿no? A mí me maravilla lo que se ha avanzado. Lo que sucede es que ahorita están en un punto en que es parte de la tarea. 20 minutos de leer. Sí, pero los papás no leen. Sí, está impuesto. No leen los papás. Nunca nadie les dijo que leyeran, nunca nadie les dijo leer es una aventura. Y entonces para los papás es una monserga que el niño esté 20 minutos. Te faltan 3 minutos. Ya te dije que tienes que leer los 20 minutos. Y no es entonces una actividad de gozo que se comparte en una casa. Entonces tiene que empezar por también incluir a los padres y hacerles estas actividades para que sea la lectura un momento de gozo. Y no entonces ya después haces todo esto. Pero primero la aventura. Y vienen solos, ¿no? Posteriormente ya no nada más los que les impongas o les pongas como tarea, sino pues viene, como dices, este inicio de descubrir hasta nuevos textos. Pero pregunta,
es un momento especial en el que dices, ¿no? O sea, siento que es cuando estás leyendo que de repente te atrapa tanto la historia que te vas. Me pasó a mí, por ejemplo, yo soy de lectura comercial con los libros de Crepúsculo. Me atraparon, a mí me atraparon y me quedaba horas y horas leyendo estos libros de Stephanie Meyer, si no me equivoco, se llama la escritora. Pero sí es un punto en donde dices... No es como que lo digas, pero ya sabes que te gusta leer y siento que eso le tiene que despertar al niño por sí solo. O sea, por más acompañamiento que exista, o sea, que debe de existir. No sé, pasa, por ejemplo, yo nunca había llorado con un libro y con las novelas de Carlos Ruiz. Por primera vez lloré con un libro. Recuerdo que se me caían lágrimas en los últimos fragmentos porque no quería que se acabara. Y cerraba así el libro y ese tipo de cosas... Solo en la intimidad es como dices, qué bonito es leer, o sea, qué hermoso es leer o qué padre es leer. Qué padre decir soy lector y definirte como lector, y primero tiene que venir eso. Lograr que los niños desde chiquitos, junto con unos papás que quizá de adultos, digan, nunca había leído y quiero ser lector. O sea, que suceda eso y entonces cada vez vamos a tener un país que lee mucho más y que llegue a eso, decir, no estoy leyendo para que comprender más la estructura de las oraciones y no estoy leyendo para que mejore mi ortografía, porque luego me topo, es que les va a mejorar la ortografía. Y lo dices, no te ayudes. Pero ahí das en un punto que no me vas a dejar mentir. Yo se lo he dicho a amigos y me critican. No te vas a encontrar una persona... Es más, una persona que te dice que lee, inmediatamente te das cuenta con su conducta, con su forma de ser, con su personalidad. De entrada, creo que una persona leída es incapaz de hacer daño a conciencia por este factor empático que tiene. Sí puede haber unos macabros lectores y sí, pero... inmediatamente cuando esa es la ventaja o la principal virtud que te deja o competencia leer, el factor empático, el imaginarte en los zapatos de alguien más y por ende no ser alguien que cause daño a conciencia. Entonces creo que el efecto positivo que tiene la lectura, más que tener un país educado y con alto IQ es eso, que las personas que leen son personas normalmente, o la tendencia es que son personas buenas de corazón, o son personas que buscan hacer el bien, por más ingenuo que se escuche. No sé cómo veas eso tú. Yo también creo que sería generalizar muchísimo. Mucho. Hay los prietitos en el arroz, pero yo sí creo que alguien que tiene el potencial de decidirse por el bien, le va a ayudar muchísimo leer. Y se va a fijar en el viaje de los héroes, ¿no? Se va a fijar en Harry Potter. Pero luego que pienso que quizá haya alguien que tenga el potencial y la inclinación hacia el mal, el mismo libro. Y quizá se va a fijar en Voldemort. Claro. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero sí, en qué te fijas y en qué te decides, pero definitivamente... todo lo puedes vivir a través de las novelas y decir, yo que me decido por el bien, no quiero hacerle lo que Voldemort le hizo a Harry Potter. Lo que matar a no sé qué. No quiero ser Hannibal Lecter. No quiero... Bueno, estoy yéndome a puros extremos, pero sí, definitivamente la lectura es esa. Pero para un niño pequeño, lo que le tienes que decir es que la lectura es pura aventura. Vete a leer y el que se haga lector desde niño creo que nunca se divorcia de su imaginación, que es lo que a mí creo yo que me viene pasando a mis 54 años de edad, es que tienes mucha imaginación. Pues yo creo que siempre leí, y entonces esta imaginación que todos tenemos en potencia cuando somos niños y la ejercitas tanto leyendo los cuentos sencillos, el Dr. Seuss, lo que sea, ¿no? Que estimulan tu imaginación. Luego vas evolucionando, pero no te divorcias de tu imaginación. Y luego también es un cliché ahora que lo usan muchísimo, pero realmente leer te ayuda a vivir otras vidas. Estamos en esta vida encerrados en nuestro cuerpo, quizá aquí sujetos a esta ciudad, sin siquiera poder salir de vacaciones a veces, pero agarramos un libro y podemos vivir otras vidas.
Y esa es la empatía que dices tú. Claro, y de acuerdísimo en este punto que dices de la asociación emocional entre leer y que sea un momento feliz, a fin de cuentas, y no un momento de tedio. A mí me recordó ahorita lo que decían sobre las personas que leen. Estaba leyendo un libro de Guillermo del Toro y estaba hablando sobre El laberinto del fauno, una de sus películas más famosas, y sobre la protagonista, la niña pequeña llamada Ofelia. Y decía que los productores españoles le decían, es que si tú dices que es una niña que le gusta mucho leer, ponla en pantalla leyendo con el libro. Y decía Guillermo del Toro, bueno, es que a mí me gusta leer y a mí en la calle nunca me vas a ver con el libro bajo el brazo. Dice, que le guste leer se puede manifestar de otras formas. Claro. Por ejemplo, Ofelia, en la gran imaginación que tiene y en que ella cuenta historias. Entonces Guillermo decía, bueno, pues se nota que lee porque ella cuenta historias, ¿no? Y se me hace un punto interesantísimo que creo que conecta con esto. Una inteligencia emocional, por el mismo bagaje que tienes de esos personajes tomando en todo momento decisiones o por dónde van siendo llevados y cómo reaccionan ante lo que les sucede. Ese bagaje emocional que vas teniendo, ajeno, si bien lo puedes mencionar, pues te va dando una inteligencia emocional bárbara, creo yo también. El leer, pues es como la madre, digamos, como tú lo mencionaste, de las artes. No sé, así como el teatro dicen que es la madre de la actuación, creo que un artista tiene que ser leído también. No sé cómo veas eso tú. Pues es que volvemos a algo del mero principio. Tenemos esta necesidad humana de contar y que nos cuenten. Y entonces un actor está haciendo lo propio arriba del escenario, está contando una historia. Yo que he escrito guiones para teatro, me ha tocado estar tras bambalinas escuchando al público mientras escucho las líneas que yo escribí. Una noche, pero las estoy escuchando en vivo como si viviera, ¿no? Ahí, y al mismo tiempo estoy escuchando al público reír cuando yo me reía al escribir. Excelente. Y entonces yo conté, pero fue en aquella noche cuando me senté a escribir aquella escena, pero los actores cuentan también ahí, y luego también, también cuenta quién está ahí, con qué ánimo recibe la obra, tiene ganas de reírse o no, ¿no? Pero todas las historias tienen estos niveles. Y es distinto en el teatro porque ahí están en vivo, ¿no? Pero tienen esa intención los actores en las películas. Pero estamos hablando también del guionista de las películas, el director, o sea, todos van a esta actividad humana de contar y que nos cuenten. Yo quiero irme sobre esa misma línea, Sofía. Y también platicar aquí que pues has tenido propuestas nacionales e internacionales de volver algunas de tus novelas series de televisión. Y hablando de eso, ¿le entrarías tú como guionista, por ejemplo? Y si sí, también te quería preguntar en tu experiencia como guionista de teatro, ¿cómo es igual y cómo es diferente hacer un guión para la pantalla que hacer una novela? Bueno, no he hecho una para la pantalla desde la carrera. Me gusta mucho el cine, por cierto, y las series y todo. El teatro me encanta. Creo que todas las manifestaciones de la escritura sirven para alimentarnos. Sí me han llegado, he tenido estos acercamientos, no los manejo yo. Ahorita, pues hay como 3 o 4. Hay buitres volando. Si quieren. Ya se los puse bien gráfico así. Pero no vuelan sobre mi cuerpecito, así es que alguien más lo maneja y ya veremos. Lo que yo dejo muy claro es, no con cualquiera me voy a ir, porque son 2 idiomas distintos, el lenguaje literario y el lenguaje cinematográfico. Correcto. Y no siempre, no cualquiera es el traductor ideal para una obra, ¿no? Entonces yo tendré que estar muy, muy segura de que llega alguien que me convence de que será el traductor perfecto de un lenguaje al otro. Y pienso yo que no me gustaría ser la guionista principal. Okay. Porque creo que se involucraría mucho el ego del creador, que lo hay, ¿no? Está ahí, ¿no? Claro, yo lo creé y al rato... Intrínseco en el artista. Sí,
lo comprendo, pero no quiero ir a abrir la herida esa, ¿no? Porque pienso que puedes hacerle más daño a un guión. Sé que en la traducción de un lenguaje a otro habrá que sacrificar algunas cosas. Lo vemos muchas veces. Mis novelas son muy introspectivas. Sí. ¿Y cómo voy a tolerar perder eso? ¿Y cómo voy a yo ser capaz de ponerlo de otra manera y que sea igual de emotivo? Creo que necesitaría confiar en alguien más. Lo que sí me gustaría es decir, ok, pero quiero estar en el proceso, quiero tener voz y voto y observar y aprender, ¿no? Sí, sinceramente hay casos, ¿no? de grandes adaptaciones de novelas, ¿no? Mi mamá me dice mucho que La Milla Verde es un libro que ella leyó, que es maravilloso. Bueno, es de Stephen King. Es correcto. Hablando, y no dijimos nada de Stephen King a la mera hora, pero y la película, dice, le rinde un buen honor, o sea, un buen tributo. Otra de Stephen King, Shawshank Redemption. ¿Cómo no? Considerada la mejor película de quizá de la historia, ¿no? Es una joya. Es del buen Stevie. Stephen King. Bueno, me gusta mucho It. La de él, está muy buena, y luego The Shining, etcétera. Esos son su Misery. ¿Te acuerdas de Misery? ¿Vieron esa Misery? Sí no la soporto. Yo no puedo verla. Es un personaje tremendo, pero, por ejemplo, ¿cómo la encarna Katie Bates? O sea, ¿qué dices tú? A veces han hecho muy bien sus películas y otras no, ¿verdad? Sí, claro. Pero lo que sí es que de sus pequeños cuentos han hecho unas películas maravillosas. También de su cuento The Body hicieron Stand By Me. Y no sé si la han visto. Como con River Phoenix. Que ya la hemos platicado, ¿verdad, Fer? Y no la has visto. Nunca la he visto, pero bueno, ya tengo tarea. ¿Quién es River Phoenix? Sí, es Kiefer Sutherland. También cuando está joven, hace un villano muy bueno, que es un loco, un desquiciado, y es muy buena película. El soundtrack también es bueno. Buenísima y está basada en un... lo que sucede es que no es él el guionista, ¿eh? Que yo él delega eso. No, se la compran y alguien más lo hace, y espero que supervise lo que hacen con su obra, ¿no? Entonces sí me gustaría cuidar a Simonopio, por ejemplo, que es un personaje que me parece de difícil traducción, pero no sería yo capaz de volverlo a escribir. Entiendo. Eso creo. Y pasa, por ejemplo, que tú puedes vender los derechos de El Murmullo, por ejemplo, de las abejas. Y en las cláusulas, o sea, eso ya lo ve tu persona, o sea, tú sí estás interesada en que si alguien decide llevar, por ejemplo, El Murmullo de las abejas a hacerlo película, o serie. ¿O serie? Digo, sí. ¿Tú lo ves más entonces como un contenido seriado? Pues ¿Te parece que sería más, le haría más honor? Algunos de los buitres andan en ese tema, sí. Habrá que esperar. Pero no, o sea, yo la verdad no pienso mucho en eso, porque Pero que se hable, por ejemplo, en el caso de George R. Martin, él dice, todos sabemos, o los que no, la serie alcanzó lo que pasa muchas veces en el anime y el manga. El anime alcanza el manga. En este caso, los libros ya no estaban disponibles, o mejor dicho, él todavía no contaba la historia, y los productores sobrepasan. O sea, ellos empiezan a escribir. Yo estoy esperando la sexta desde el 2010, que terminé la quinta. No te vamos a spoilear. ¿La sexta de qué? Del libro. Del libro, o sea, la sexta entrega. Sí, desde antes yo leía los libros y estoy esperando. Porque le da otro rumbo, pero él dice, bueno, si va a mi marca, si va a mi libro, me los van a estar haciendo series, están hablando de mis personajes, adelante. ¿Crees que podrías hacer eso? Lo que le sucedió a George R. R. Martin fue algo también muy interesante. Y no nada más a George, sino a todo el género de fantasía, ¿eh? Porque el público para fantasía era bastante limitado, éramos bastante limitados, y cuando salió la serie causó tal furor que ahorita hay mucha gente que tras ver la primera temporada se fue a leer todos los libros. Cierto. Aumentó pues un mundo la cantidad de libros que de la serie que vendió. Pero además terminaron el libro 5 como yo, y bueno, ¿ahora qué leo? Entonces se fue a leer otros autores, ¿no? Y ha sido algo muy interesante.
Lo que sucede es con el murmullo, bueno, pues obviamente una tiene su corazoncito y sí tiene ciertas pues ilusiones y aspiraciones y así. Tiene que caer en las manos correctas. Y es todo. Ese es el gran riesgo, ¿no? Y yo ya se lo dije a los agentes que manejan esto, les dije, no creas que porque me cayó una oferta esa es la que voy a aceptar. O sea, yo tengo que cuidar lo mío y tener paciencia, ¿no? Entonces sucederá cuando suceda, tal vez. Excelente. Y si no, tal vez no. Creo que veo más fácil, creo que puede llegar más rápido a una serie o a una película la de Peregrinos. Muy bien. Casi estamos ya con el tiempo encima, pero me gustaría hacer una pregunta más para que cerremos. Para los escritores que no buscan profesionalizarse, es decir, que solamente si yo escribo en mi casa porque me gusta escribir, quizá para mí mismo, o quizá en un blog, o quizá en un post para Facebook, ¿qué le deja la escritura a quien no pretende profesionalizarse? Es decir, la actividad misma, ¿qué valor crees que Bueno, es que yo creo que todo el mundo debería escribir. Uh-huh. No nada más WhatsApps. Es catártico. Exacto. Está probado por la ciencia, no lo digo yo. También lo digo yo. También lo digo yo. Yo lo he sentido, cómo he pasado momentos fuertes de la vida. Me refugio en un libro tras otro, y te descansa por lo menos del problema. No se soluciona el problema en la vida real, pero creo yo que se ha comprendido que el que escribe sana hasta de enfermedades físicas. Uh-huh. Y de hecho sí tengo una alumna que ahorita tiene un libro publicado muy bueno que se llama Cuando vivir no es para siempre, que cuenta que estaba en el lecho de muerte. Uh-huh. y no tenía fuerzas ni para hablar, pero pidió un cuaderno para escribir. Uh-huh. Y 2 o 3 días después pues se sentó. Y ella sí cree que se salvó la vida escribiendo. De lo que estaba pasando en ese momento. Se liberó el cuerpo de ese peso enorme que traía. Entonces yo creo que lo que tienen que encontrar de todas maneras es su propia voz. Uh-huh. Escribir lo que quieren escribir con honestidad. Si van a escribir, no anden fingiendo. Si vas a escribir, es que vas a escribir del corazón, ¿no? Y de la experiencia propia, pues échalo. Y después quémalo si necesitas hacerlo, o sea, para que nadie lo vea. Pero que esas palabras hayan salido de la tripa y del corazón y después del cerebro. Pero que de verdad que sirvan a ti y no a nadie más. De la tripa me gusta que te refieras... Es como que de la emoción, ¿no? De la emoción, del instinto también, de las mariposas. De las vísceras. O sea, una escritura visceral puede ser de la tripa o si eso es lo que traes por ahí, ¿no? También. ¿Crees que uno escribe lo que tiene dentro también? Bueno, yo, por ejemplo, en la vida real no soy visceral, soy muy cerebral, pero a la hora de escribir digo... Le metes tripas, emoción. Corazón. O sea, sí, absolutamente. Si no le metes eso, pues, si no le inviertes eso. Si estás acá nada más, exacto, vas a hacer... pues, tú mismo te cierras, ¿no? A fin de cuentas, cierras un camino... No sé, a mí me llama la atención, por último, mi última pregunta sería, ¿escribes en qué momento? ¿Lo pones? ¿Lo planeas? De repente dices, ahorita estoy en un momento creativo, y luego cuando lo haces son... largas jornadas. Si te esperas a que, ahorita estoy en el momento, no, ya se te pasó un año. Claro. Tú mismo. Es trabajo. Es trabajo. Es trabajo absoluto. Que alguien que no es naturalmente disciplinada como yo, necesita aferrarse a la disciplina, necesita pegarse a la silla con cola loca, ¿no? Y ponerse a escribir. Y Gabriel García Márquez tiene esta expresión, este dicho que dice, la inspiración existe, pero hay que atraparla. ¿Y cómo se atrapa? Sentándose a escribir. O sea, los escritores escriben, sí, ¿verdad? Totalmente. Y entonces yo amanezco, leo el periódico todos los días, eso sí no lo perdono, y me voy a la oficina, que son 2, 3 pasos nada más, y les digo, paso por la cocina, ya me voy a la oficina. y es parte de lo que decíamos hace rato de anunciar que eres escritor, es también
me voy a la oficina. Estoy trabajando. Mi lugar de trabajo. Exacto. Y me molestan un poco menos. No me pasan llamadas o lo que sea, pero ahí estoy. Lo que sucede es que pues al principio quizá 1 hora cuesta mucho y al principio quizá después 2 horas cuesta, pero al rato tú ya atrapaste la inspiración y es la inspiración la que te tiene atrapado en la silla. Y entonces, por ejemplo, con Peregrinos, es una novela de 640 y tantas páginas. Casi toda la escribí en 4 meses y medio. Eran 16 horas diarias de domingo a domingo, o sea, sin parar, sin vacaciones, sin merienditas, sin taquizas. Pero porque tú misma sabías que estabas dando con algo directo de... Empezó porque la editorial me puso el reto de, bueno, ¿cuándo nos vas a entregar? Si nos la entregas en octubre, sale para cuando tú quieres que salga. Y les dije que sí y comprendí que tenía que ponerme, primero empecé con 8 horas y dije, no la voy a hacer para cumplir en 4 meses y medio. Y entonces me puse el doble, no hubo siestas, no hubo series, no hubo nada más que la familia que venía y me decía, hora de comer, hora. Obligada. Y lo bueno es que me iba lejos en esta novela que me llevó a Prusia Oriental, que ya ni siquiera existe, pero regresaba a tiempo para comer. A Prusia, o sea, también eres amante de la historia, Sofía. Sí, bueno, El murmullo de las abejas también es una novela histórica. Yo sé, en Linares. Y esta también, bueno, la casualidad también me ha llevado por ese camino, pero ahora resulta que lo que no podía hacer de más jovencita, ser periodista, bueno, esas habilidades ahora las uso para la novela, ¿no? Esta investigación y la metodología y todo. ¿Qué es Europa del Este? Europa, ahorita Prusia Oriental es Rusia, es Kaliningrado. Rusia, okay. Kaliningrado, es lo que hubo mundial ahí hace poco. Yo tenía que estar ahí porque no conozco. Sí. Pero resulta que te dejas ir, pero es que eran 16 horas. Sí, no, y sí me pasó en esta novela que después me decían mis hijos, mamá, ¿de qué estás hablando? Extenuante. Porque les hablaba de cosas de cómo lograría. Exacto. Sí, porque, bueno, eran 16 horas. Sí batallaba para extricarme de aquella realidad. Claro, y no sé si te suceda que... Creo que es de Neil Gaiman el que dijo la frase, pero quien la haya dicho, al menos en mi experiencia sí sucede, que a veces andas muy inspirado y te pones a escribir y dices, esto está quedando muy padre, ¿no? Y otros días dices, ni tengo ganas, pero me siento y escribo. Y luego pasan semanas o meses, regresas al texto y dices, ya no me acuerdo en qué parte estaba inspirado y en qué parte estaba nomás así con todo el dolor. Supongo les debe de pasar eso. Es el oficio. Lo que sucede es que ya después te atrapó la novela y ya no te pasa tanto eso, ¿no? Y que ustedes van desarrollando una pericia, ¿no? También. Sí, lo que yo he ido desarrollando y trato de transmitirlo también es cuando te atores, vete a revisar, vete a corregir, o sea, no te quedes, estoy atorado y viendo la página en blanco que no exista, no la veas, no la mires, que no te afecte. Cuando digas, híjole, no sé por dónde seguir, a ver, bueno, me voy a corregir. Y te vas para atrás. Y quizá cuando llegas ya a la página en blanco, ya llegaste otra vez envuelta en la historia y ya no hay página en blanco, o sea, te vas, ¿no? Wow. Entonces eso es lo que a mí me sirve, es para no tenerle miedo a la página en blanco, es, bueno, me voy a corregir un capítulo que me gustó mucho. Porque escribir es corregir también, ¿verdad? Claro, me imagino. Y ese sí es con la cabeza. Absolutamente con la cabeza. Que es y sobrios. Ay, sí. También. ¿La corrección es la edición como tal? O sea, sí, bueno, la corrección propia, primero propia. La edición viene ya con un editor. Y también es un gran trabajo en equipo. No hay escritor que no necesite un editor o varios, más bien yo creo que varios, pero primero hay que ir a corregir para avanzar. Hay autores que se avientan un manuscrito, por ejemplo, Stephen King así escribe, él se avienta un manuscrito en una sentada, o sea, exagerando, pero yo no, yo voy corrigiendo mientras voy escribiendo.
Y entonces, pues no necesito ni de estimulantes ni de nada. No, ni de café, es tu trabajo, ni de cigarros, ni de nada peor. Bueno, pues muchísimas gracias, Sofía. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Gracias a ustedes y los felicito aquí. De nuevo. Estamos en Boutique Records, en la Colonia Obispado. Darle gracias a Limón, nuestro productor. Sí, que es un tipazo y nos ha estado escuchando. ¿Ahí andas, Limón? Extraordinario. Gracias. Boutique Records. Sí. ¿Nos comparten las redes sociales para dónde los podemos seguir, Sofía? Sí, a mí me pueden. Sí, adelante. Si quieres, compartimos. A mí me pueden seguir en Facebook, en Sofía Segovia Autora, Instagram igual, Sofía Segovia Autora. En Twitter me pueden seguir como @msofiasegovia. Very easy. Excelente. ¿Adrián? Muy sencillo. ¿Sí tuiteas, Sofía? Tuiteo con discreción. Ok, me imagino que lo demasiado que tiene para decir un escritor en Twitter, el buen Fer. No, demasiado que decir, pero muy poco respeto a la plataforma. A la plataforma. No, creo que la gente se desnuda ahí y entonces le tengo mucho respeto, la verdad. Entonces trato de ser positiva. Algún periodista... Que es dificilísimo en Twitter, ¿no? Sí, algún periodista lo catalogó como la pared del baño público de las redes sociales de un baño. Bueno, tal anonimato, ¿no? ¿Qué ocasiona? ¿Qué le puede ocasionar a la psique de una persona que ante el público actúa de otra manera? Pues yo he visto lo que puede ocasionar en otras personas y así, pues en ajeno, aprendiendo. Entonces, con cuidado. El hecho de que la plataforma no procure evitar estas áreas de oportunidad que tiene la ha detenido su crecimiento. Twitter ya no hace mucho que no muestra un crecimiento de usuarios por lo mismo. Hay gente que se da cuenta que va a entrar a una selva. Sí, hasta puede, welcome to the jungle. Es correcto, hasta puede lastimar en ocasión. Exacto. Interesante. Pero ahí estamos. Pero bueno, ahí estás. Y dinos dónde te seguimos. Adrián M10, ahí nos encuentran, ahí compartimos este podcast también y ahí estamos. ¿Y en Instagram? Adrián Marcelo 10. Excelente. Bueno, a mí me pueden seguir en Twitter como @bandidodiamante y como Instagram ya lo cambié. Ahora estoy como @elbandidodiamante. Pero bueno, ahí nos vemos. Y Sofía, aquí en el podcast tenemos una tradición de que cerramos pidiendo que nos recomiendes un disco de música, pensando en que, bueno, nos van a escuchar en Spotify, YouTube. Y entonces, acabando el podcast, ¿qué se van a ir a escuchar? ¿Qué se van a ir a escuchar? Yo les voy a contar y me van a tirar huevazos, ya sé. No. Pero déjenme decirles que a mí el primer disco entero así que me impactó, y ahorita ya sé que están muy venidos a menos, ya lo sé, mis hijos me dicen, mamá, qué horror. Pero para mí fue The Joshua Tree, de YouTube. Okay. Tenía en ese entonces 18, 20 años. Y marcó un momento muy fuerte en mi vida porque estaba muy involucrada en la política y bueno, ese era el disco que andábamos en las calles boteando o entregando panfletos a los 20 años aquí en pleno sol en verano, y ese disco me acompañó en ese momento, entonces se los recomiendo. Okay, escúchenlo con nuevos oídos, de hecho, con espíritu viejo. Lo viejito de YouTube sí es una joya. La verdad sí que entra sí. dentro de la verdad que sí, no lo desestimen. No, se lo recomiendo. No, le digo aquí a sí, nosotros no. A todos los que nos escuchan. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.